Cuauhtémoc Cárdenas. El desafuero de López Obrador, una de las acciones más autoritarias de la historia reciente. El fraude electoral del 2006. La compra masiva de votos en el 2012, por mencionar algunos. Hay jóvenes que no vivieron esa época, pero entonces no había elecciones libres. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo. Y a nuestros hermanos migrantes les saludamos desde este Zócalo vibrante. Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país. Ambas economías. Estamos aquí con la alcaldesa de Saludos, Nancy, ¿cómo es, cariño de Azcapotzalco? Un mensaje para la gente que muy contenta. Xochitl Gálvez. Muy buenas noches. Hoy es 6 de diciembre del año 2025. Hace unas horas, por allá de las 11 de la mañana, el Zócalo se llenaba como siempre que se convoca desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde los gobiernos populares. Se llenaba el Zócalo capitalino en muestra de apoyo, en una muestra de total, pues vamos a decirlo, de una total comunión entre el gobierno y su pueblo. Esta artificiosa configuración de fuerzas que se empezó a construir a partir de la intención de golpear a un gobierno elegido, saludos Claudio, elegido democráticamente, mayoritariamente, como lo ha sido a partir de esta lucha política. El Zócalo siempre ha lucido de la misma manera que lo hizo hoy. Un Zócalo pletórico, fue el que defendió a López Obrador del acto autoritario, como recordó hoy Claudia Sheinbaum, que pretendía ser el antidemocrático gobierno de Vicente Fox. Un Zócalo pletórico rompió con la idea de que la izquierda no podía gobernar y apoyó en 2006 al gobierno de López Obrador, a la candidatura de López Obrador. Un Zócalo pletórico, el Zócalo que defendió la elección de 2006 en contra del fraude electoral. Zócalos llenos hemos visto en 2012, en 2011, en 2014 con Ayotzinapa, en 2013 con los maestros, en 2018 con Andrés Manuel ganando la elección. Y cada vez que Andrés Manuel y Claudia han llamado a la comunión con el pueblo ha respondido. Pero hoy fue muy interesante porque el pueblo estuvo, el pueblo entendía lo que se estaba jugando aquí, que era una intención antidemocrática de la derecha. Entendía lo que se estaba jugando y entendía que hay amenazas a la democracia que son completamente ajenas a la voluntad popular. Por eso el pueblo hoy apoyó y entendió que tenemos
a Claudia Sheinbaum como presidenta por voluntad de la mayoría de los mexicanos. Hoy no es el día habitual. Este live no se titula Venezuela del Norte, seguramente se llama Con Claudia, porque no le cambié el nombre. Entonces, este live con Claudia es motivado porque algunos amigos me pidieron que a lo mejor podríamos hacer una dinámica de preguntas, pues para entender un poquito qué es lo que sucedió hoy en el Zócalo, qué es lo que está sucediendo en México, cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el gobierno de la Cuarta Transformación, cuáles son las amenazas que hemos vivido como movimiento, como opción política. Quienes no formamos parte de estas ideas de la política burguesa, pues hemos participado en el movimiento, porque en un movimiento confluyen muchas fuerzas. Y por eso estamos acá. Hoy, por convocatoria de algunos de mis amigos, vamos a empezar con esta dinámica diferente a los lives que normalmente hacemos. Entonces voy a empezar a invitarlos a subir para empezar a platicar en este mismo tenor. E inclusive voy a darle la batuta al licenciado Tonatiuh Rivas, Tonatiuh Rivas, a la licenciada Laisa, y bueno, los que vamos a ser objeto de estudio en este momento, pues vamos a ser su servidor, y por ahí invité al compañero Cesarín para que suba, pero bueno, tendremos que darle su espacio y su tiempo para que pueda subir. A veces falla el internet, a veces hay que ponerse en posición cómoda para atender un live. Pues buenas noches, Tonatiuh. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo están? A ver, casi no escuché. A ver, ahora sí. Muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Pues bien. Sí, aquí el detalle fue de que muchos de las personas que hubiéramos querido ir al Zócalo capitalino a apoyar a nuestra presidenta no pudimos ir. Y tenemos los mejores comentaristas a mi criterio, tanto tú como César, que son bastante elocuentes en su retórica, que nos platicaran un poquito de cómo fue la trayectoria, cómo fue ese evento tan especial, que para muchos fue un momento conmemorativo lo que se dio el día de hoy, por diferentes factores. Hablamos de una lucha de más de 80 años de resistencia de la izquierda para poder lograr un México mejor. Se ha logrado. Y ahora nos toca mantenernos, que es lo difícil. Pese a las vicisitudes que nos encontramos dentro del gobierno, que todavía tenemos que depurarlo, todavía gente priista que se encuentra por ahí malintencionada, o gente de la izquierda también malintencionada que también comete errores. Pero aquí lo importante es el festejo, la algarabía, la alegría de llegar a un evento como el día de hoy, de una lucha después de 80 años de resistencia de izquierda que ha llegado a su clímax, que es lograr el poder para mejorar las condiciones del pueblo de México. ¿Qué opinan, Laisa? Laisa, te pasaron la bolita. No te preocupes, hermano. Entonces, Cesarín, muy buenas noches. Sabemos que te fuiste también al Zócalo capitalino a disfrutar de esta gran fiesta, de esta gran alegría que embarga la gente que tenemos, que pensamos en una postura de izquierda en apoyo a la gente, a los más desprotegidos,
se ha logrado poco a poco desde Andrés Manuel López Obrador hasta Claudia Sheinbaum en una continuidad de un gobierno de izquierda. ¿Qué opinas, hermanito? Hola, buenas noches, Paco, Tonatiu, Laisa, todo un gusto y un agrado estar aquí con ustedes. Pues sí, o sea, yo siempre hemos apoyado las causas de izquierda, venimos de allí, venimos de pues, los movimientos sociales, ¿no? Entonces, pues no nos es indiferente este llamado de la presidenta, pero más allá de un llamado, pues a final de cuentas también es una celebración, ¿no? Porque son 7 años de que la izquierda pudo llegar a, a al gobierno pese a todas las vicisitudes, pese a todos los obstáculos y a pesar, como dice el poeta, a pesar de los pesares, se llegó, ¿no? Ahora viene una no ofensiva, sino una contraofensiva muy fuerte de los poderes fácticos que no están agonizando de ningún modo, sino más bien se están reagrupando y coordinando para poder hacer un llamado lawfare o golpe blando al gobierno de Claudia, o eso es lo que quisieran o pretenden o añorarían. Entonces, en ese sentido, pues vienen dos vías. Uno, dar el respaldo a la presidenta y dos, motivo de celebración, estar allí, porque hace 7 años sacamos al PRI y al PAN de la estructura de gobierno, entre comillas, porque también la cuarta transformación no es perfecta y ha cometido errores y por desgracia en las filas del movimiento hay gente que se sigue aprovechando de sus posiciones y que no coinciden con el proyecto, sino más bien coinciden con su proyecto personal. Pero ese es otro tema, ¿no? Aquí el tema que nos atañe es el día de hoy. Yo vi una afluencia brutal. La presidenta dijo que más de 600,000 personas. Yo revisé otras fuentes y había, en alguna comentan 780,000. Entonces, fue mucha gente, pues. O sea, se desbordó desde muy temprano. La gente empezó a llegar y desde todos los puntos, no nada más del país, de la República, sino inclusive del extranjero. Vino gente de Nueva York, de Nueva Jersey, de Washington, de Texas, de Las Vegas, o sea, etcétera. Inclusive estaba viendo que un video donde entrevistan a una japonesa, no sé si ella a final de cuentas vino o coincidió o vive aquí, pero bueno, fue de muchos lugares, fue una gran afluencia y creo que fue un éxito. Pero aparte de eso, en la semana estuvo Andrés Manuel, anunció pues este tema de su libro y dijo, digamos, los puntos en los cuales él saldría a manifestarse o a hacerse presente, ¿no? E implícitamente, Andrés Manuel, aunque no físicamente, por eso digo implícitamente, aunque no físicamente estuvo en el Zócalo y estuvo al lado de la presidenta, no físicamente, pero sí estuvo implícitamente. Y eso fue un madracísimo para la derecha, fue un golpe y vamos avanzando, ¿no? Y yo ya he visto noticieros y Televisa se enfoca en pequeñeces, de que no, pues acarreados, etcétera, ¿no? Que dieron la torta, el fruits, bla, 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 ¿no? O sea, siempre que hemos hecho movilizaciones o hemos ido, hay alguien solidario que prepara un lunch porque nos vamos temprano y nos lo da, o nosotros organizamos, o se ve, o se hace una cooperacha y se compra. Entonces, no hicieron mella, pues, esto, los que hemos participado lo conocemos. Pero para mí fue un éxito rotundo y contundente, y ya le quiero parar para que también
comente el compañero Paco la apreciación que él tiene desde su particular punto de vista. Gracias. Adelante, Paco, gracias. Sí, yo empezaría por las frivolidades finales, es decir, al revés de César. Creo que en efecto vimos una movilización, dos movilizaciones hoy. Una que tiene que ver eh, con los sindicatos, con los grupos corporativos, con los que acarrean. Eh, Vimos al CENTE, vimos al CATEM, vimos a la CTM, a la CROC, movilizar gente, y esta gente movilizada recibió efectivamente los lonches que consisten de frutita, de un sándwich, una torta, de un frutzi, de un boing. Entonces, esto no lo podemos negar de ninguna manera, pero también hubo un gran componente popular. De hecho, en mis videos, los que he podido subir, yo me enfoqué en tomar las expresiones de la masa. Las expresiones de la masa son muy contundentes. La gente reaccionaba a todo el discurso. Un discurso muy compenetrado con la masa, un discurso que enardecía los ánimos, es decir, en el momento de hablar, por ejemplo, de la relación con Estados Unidos, de hablar de los migrantes, la gente respondía, no están solos. Cuando la presidenta habló de todas las mentiras que están inventando la derecha, diciendo que este gobierno es antidemocrático, cuando ellos fueron los que hicieron los fraudes electorales. Hubo una gran comunión entre la masa consciente, que apoyó de manera consciente, y la presidenta de la República. El metro siempre lo cierran, respondiendo un poco a lo que dicen abajo, siempre lo cierran desde que yo tengo memoria. Quienes no hayan ido a una marcha, a lo mejor les parece raro, pero siempre lo han cerrado. Ahora lo cerraron desde ahí, donde quiere decir que había una cantidad de gente superlativa. Los 7 años de la Cuarta Transformación sí son algo que celebrar, porque significan una pequeña esperanza para el pueblo de México frente a estas condiciones neoliberales que habían dejado a los jóvenes en la indefensión, en el abandono, que habían dejado a generaciones en la postración, en la falta de elementos para desarrollarse correctamente, el crimen organizado que medró, que se pudo desarrollar muy poderosamente gracias a esta intervención, ¿no? De la derecha, que además estaba completamente compenetrada y era cómplice del crimen organizado. El verdadero narcogobierno fue de Felipe Calderón. El verdadero narcogobierno fue el narcogobierno de Peña Nieto, mucho antes, Fox, Cedillo. Habría que ver cuáles eran las relaciones del crimen organizado con los anteriores gobiernos. Pero todo eso medró gracias a los anteriores gobiernos. Veo la necesidad también de que se demuestre quién tiene la legitimidad democrática
en este momento. Porque se ha cuestionado, ¿quién ya se salió? Se ha cuestionado, la legitimidad del gobierno actual. El gobierno actual es legítimamente constituido, tiene el apoyo de la mayoría de la población. El gobierno actual goza de mayorías en las cámaras, goza de un apoyo total de las instituciones, y eso es voluntad popular. Esa fue nuestra voluntad al momento de ir y depositar nuestro voto en las urnas. Incluso en las elecciones del Poder Judicial, quedó un Poder Judicial muy afín al nuevo gobierno, al gobierno de Morena, debido a que la oposición decidió ni siquiera participar. Es decir, el vacío que deja la oposición al saberse incapaz de organizarse, al saberse incapaz de detener la marea popular que acompaña a Morena, decide no participar, y ese vacío se llena con más Morena, lo que provoca que ellos definitivamente queden arrasados y que ya no vean la democracia como un método posible para recuperar lo que han perdido. Y eso es lo que los vuelve peligrosos. Las intenciones de la marcha de la generación Z pues eran la desestabilización. Desestabilización que fue aprovechada por el mismísimo Donald Trump, que inmediatamente dijo que en México había ingobernabilidad. Hoy se le demostró no solamente a la oposición que quedó en knockout técnico el día que salió López Obrador a presentar su libro, sino que quien recibe el mayor mensaje es Donald Trump en sus intenciones de seguir golpeando nuestra soberanía. Y que México no es Venezuela. Que México cuenta que el gobierno de México cuenta con un apoyo popular absoluto. En Venezuela a lo mejor hay una configuración de fuerzas 50-50, hay un debilitamiento de las instituciones debido a la intervención de Estados Unidos, pero México no está así. En México el pueblo acompaña al gobierno, y eso es lo que se vio hoy. Hoy Donald Trump lo va a pensar muchas veces antes de intentar cualquier aventura en nuestro país. Hoy Trump quedó completamente, y seguramente le llegó el mensaje de que en México no es posible llevar a cabo las acciones ilegales que está cometiendo contra otros países. Sí, se cayó, Laisa se salió. Entonces, eso es lo que yo pienso. Oye, allí nada más complementando lo que comentas, Paco, de que México no es Venezuela. Dos cuestiones. Una, México no es Argentina ni es Venezuela. No. Y en Venezuela, indudablemente, pues también hay un tema de desgaste, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando llega el comandante Hugo Chávez, pues es parte de un movimiento de la primera oleada de estos gobiernos de izquierda, pues se ha mantenido, ¿no? Y allí no ha habido un tema de alternancia ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo han mantenido a base de voto popular y han ganado democráticamente, aunque no les gusta a la gente de derecha y no le gusta a el imperio. Y por otro lado, pues también aquí, digamos, el segmento de población
que apoya, bueno, o el gran, más bien el gran segmento de población que apoya la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum y da su voto de confianza a la cuarta transformación, pues tampoco eh, tiene esa visión, ¿no? Como de Argentina de que, pues ya nos chingó el PRI durante 80, 90 años, vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Pues ya pasó, ¿no? Y pasó por los malos gobiernos que hicieron los panistas y llega nuevamente Peña Nieto, pero llega a ser un desmadre, o sea, realmente no mejoró en absoluto, sino subastó lo poco que se tenía del patrimonio nacional y casi lleva a la quiebra a México. Entonces viene Andrés Manuel y el movimiento y por eso la gente de alguna manera también da respaldo por ese hartazgo y que sabe perfectamente que no hay una opción y una salida en ninguno de esos dos partidos. Claro. Yo, yo he hablado un poquito más allá del hartazgo, fíjate, pero ¿por qué no continuamos con las preguntas? A mí me da una curiosidad tremenda. Ya escuché que estaba cerrado el metro. ¿Qué otros imprevistos se encontraron? Quienes pudieron asistir. Lamentablemente hay quienes hubiésemos querido estar, pero no pudimos. Pero bueno, yo creo que no fueron imprevistos, más bien es una dinámica que la propia ciudad tiene, porque cuando uno va a algún tipo de manifestación, siempre han cerrado el metro y no es nada más el metro Zócalo, sino cierran los metros aledaños, que es Bellas Artes, Zócalo, Pino Suárez, Allende, etcétera, ¿no? Esa es una. Y dos, este, yo fui porque a mí me visitó mi suegra y bueno, ella tenía muchas ganas de ir, entonces llegó muy temprano, se levantó a las 4 de la mañana y llegó aquí como a las 6 y no, como a las 7 más o menos y nos fuimos como 7:30 y yo lo que me encontré nos fuimos en mi carro y yo lo que me encontré ya es cortes a la circulación en eje central, o sea, ya un verdadero caos, ya se venían bajando la gente desde, no, o sea, lugares muy, digamos, muy atrás, o sea, muy distantes de donde iba a ser el evento. Y esas personas pues se la aventaron caminando por estos cortes. Nosotros pudimos avanzar y llegamos, lo máximo fue hasta Salto del Agua y dejamos el carro en el estacionamiento de la Plaza Meave y ya de ahí caminamos. De cualquier manera está lejos, pero no tan lejos como las personas que se bajaron en metro a la mejor Lázaro Cárdenas, o que yo veía que ya por la misma dinámica de los cortes que la policía de tránsito iba haciendo, pues ya no podían avanzar, ¿no? Esa es eso es lo que yo vi, esa es mi impresión y siempre, como lo repito, siempre se han hecho estas cosas. La ciudad tiene un operativo específicamente para esto. Saldo blanco. Sí, totalmente. Sí, La, total. la marcha no fue marcha, fue una concentración. La concentración fue muy pacífica. Es algo que mucha gente resaltó que mientras en la manifestación de la derecha hubo desmanes, robos, ataques a los negocios, en esta todos los restaurantes, todo estaba abierto, ¿no? Tú podías acudir a cualquier lugar por un helado Nutriza, por un helado de la otra marca, Clara, Santa Clara, ojalá que, nos patrocinen. que nos patrocinen todos ellos.
Este, podías ir al Burger King. Esto lo van a grabar, güey. Nota. Esto lo van a grabar y van a decir, los morenacos, los pseudocomunistas pidiendo patrocinio al capitalismo. Vas a ver, güey. Seguro. Podías acudir a todo eso. Yo imprevistos, considero que lo del metro, si se hacen cierres de acuerdo a la necesidad de desfogue de afluencia. Estaba abierto Bellas Artes y estaba abierto Pino Suárez, es decir, una de las aledañas al Zócalo estaba abierta, ¿no? Que es donde yo me bajé. Yo me quería bajar en Allende y esa pues sí estaba cerrada. Imprevistos, yo creo que desde hace algún tiempo estábamos denunciando la presencia de estos grupos de los sindicatos, el CENTE, el CATEM, la CROC, que acaparan espacios de la plaza. Por lo menos hoy no llevaron sus cordones, ¿no? Y no hicieron fila para que no pudiéramos entrar. Hoy hubo como que más o menos escucharon las críticas, sin embargo sí ocupan gran espacio de la plaza, llevan banderas gigantes que no permiten a la gente ver lo que está pasando, y eso pues es parte de esta idea de pase de lista, de hacerse notar, ¿no? De las organizaciones que pretenden decir aquí estamos y nosotros también apoyamos, que es legítimo, pero molesta a los ciudadanos que a lo mejor cuando estábamos construyendo la cuarta transformación, cuando estábamos construyendo el movimiento, apenas yo enseñaba este gafete, que es mi gafete de la Convención Nacional Democrática en el 2006, que yo reto a muchos tiktokeros a ver si tienen alguno de estos, ¿no? Yo creo que no. Entonces, estos gafetes pues son históricos, que tienen que ver precisamente con la participación política que tenemos muchos de nosotros de más de 20 años en el movimiento. Y yo durante todos esos años no vi el apoyo de la CROC, no vi el apoyo del CENTE. De hecho, el CENTE operó el fraude electoral del año 2006. Que no la CENTE, pues mucha gente también, incluso de Morena, no sabe diferenciar entre la CENTE y el CENTE. Todo esto, todas estas organizaciones que ahora forman parte del morenismo, pues francamente se sienten extrañas y ajenas a nosotros. Yo no me siento compañero del CENTE, y aunque muchos de los maestros son obradoristas y votaron por López Obrador y por Claudia Sheinbaum, la organización del sindicato hizo mucho daño a este país. El Baester Gordillo hizo mucho daño a este país. Y eso los hace ajenos al movimiento. Creo que están en su legítimo derecho de buscar mantenerse cerca del poder, pero esto nos mueve y mueve a muchos de las organizaciones políticas y sociales hacia afuera. Entonces, por ahí, ese sí es un tema que hemos estado viviendo. Creo que el Zócalo ya nos queda chico. A la izquierda nos queda chico el Zócalo. Necesitamos una plaza más grande para caber todos los que apoyamos al movimiento
Y ahora todos los advenedizos que también vienen con el movimiento, ¿verdad? Que era lógico. Entonces, una pregunta, hermanos. No es para los efectos correspondientes. A mí me interesa mucho la parte que me interesa saber de ustedes. El momento, a mí me pasaba mucho cuando iba a las marchas. Ahorita ya por cuestiones de salud, de repente ya no puedo ir. Pero yo iba a las marchas del 85, desde antes del movimiento, se llamaba PT, el PMS, de Frente Cadenista, por ejemplo. La llegada al Zócalo, la llegada a hacer la manifestación, el plantarte en el Zócalo para decir que este momento es mío, este momento lo comparto con toda la izquierda, para manifestar mi conformidad con el gobierno neoliberal que se encontraba en ese momento. Pues. Entonces, el llegar a sentir la plancha del Zócalo, sentirse parte de un movimiento. ¿Ustedes cómo lo sintieron esta parte, hermano? Porque yo siento que no es tan simple llegar a Zócalo y decir, ya llegué a Zócalo. Es un sentimiento desbordado, es un sentimiento de que millones de pisadas que llegaron a estar ahí, luchando por lo que tú ahora estás luchando, que ya no les tocó ver esta parte de la vida política del país, pero que lo recordamos con mucho cariño y con mucho respeto, de gente que luchó, que no logró esa parte, pero que somos herederos de ese movimiento, hermano. Yo sí me considero esa parte, porque la lucha ha sido ardua, ha sido fuerte y ha sido constante. No quitamos el dedo de renglón hasta que lo logramos. ¿Qué sentimiento te dio a ti, Paco? ¿Qué te mueve, hermano? ¿Qué te mueve a ti, César, para llegar a esa parte, hermano? Lo tomo para empezar. Yo soy muy joven como para hablar de el Frente Democrático Nacional. Güey, estás en los 40, ya también no mames. Soy muy joven para eso, para hablar de el movimiento estudiantil de 1968. El Zócalo es una plaza mística, entre conciertos como el concierto de Calle 13, bueno, de Residente hace unos meses, cuando lo de Palestina. Ha habido momentos muy impactantes en el Zócalo. Roger Waters, que fue en 2014, Paul McCartney, Andrés Manuel López Obrador, cuando el desafuero. Pienso que el momento más álgido que yo he vivido en el Zócalo fue ese, en 2005, 2004, 2004, cuando viene el intento de desaforar a Andrés Manuel López Obrador, que era un acto antidemocrático, y 3 millones de personas estábamos ahí acuerpando al jefe de gobierno. Fue tan impactante esa manifestación, y es que eso ya no lo hemos visto. Se llenó el Zócalo, eso tiene casi 20 años. Se llenó el Zócalo, todas las calles del centro, Avenida Juárez, todo Reforma, hasta Fuente de Petróleos, todo estaba lleno. 3 millones de personas gritando "Él no está solo". No había un discurso gigantesco, sino que era una pantalla donde estaba ocurriendo un juicio, el juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel. Y eso sí no lo hemos vuelto a vivir. Era como, o pasa esto y se acaba la democracia y se acaba cualquier esperanza, o luchamos para que esto cambie para siempre. Y pensábamos que iba a ser en 2006. Y como dice Paco Ignacio Taibo, cuando le preguntan, oye, ¿tú sabías que se iba a ganar? Dijo, sí, claro que lo sabíamos. Desde el momento en el que fuimos en 2012 con los jóvenes, con el movimiento Yo Soy 132 se sabía. Con Andrés Manuel presidente, había un sentimiento de comunión más con el Tlatoani, que era para nosotros, que sigue siendo Andrés Manuel, con el jefe, con el líder histórico, con la figura política,
Andrés Manuel se ha convertido en un símbolo completo para la izquierda. Entonces, Claudia Sheinbaum ha hecho, yo creo que esta es la cuarta concentración de Claudia. Ha hecho 4 concentraciones y ha habido concentraciones durante la campaña. Líder moral. Y estas concentraciones no tuvieron la fuerza que tuvo Andrés Manuel en ningún momento, salvo por la victoria contundente en la elección. No hubo un momento tan poderoso como cuando vimos a Andrés Manuel ganar, como cuando vimos a Andrés Manuel gritar pueblo, 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 que a veces nos generaba algunas dudas filosóficas, pero no nos generaba ninguna duda de que ahí era, de que este es el movimiento que nosotros queríamos pertenecer, que nos representaba a todos. Hoy, y esto quiero remarcarlo así, hoy Claudia Sheinbaum dio un salto cualitativo. Hoy Claudia Sheinbaum nos representó, le dijo a los enemigos del pueblo lo que son unos falsarios, que son mentirosos, que no están con el pueblo de México, que son pendepatrias, que son traidores a la patria, que no quieren al pueblo, que son racistas, que son clasistas. Todo se los recordó. Les recordó que ellos eran el verdadero narcogobierno. Les recordó que ellos eran antidemocráticos, que ellos censuraban a los medios de comunicación, que ellos reprimieron a los maestros, que ellos reprimieron a los movimientos sociales. Para muestra un botón, Atenco, San Salvador Atenco. Y además envió un mensaje a Donald Trump de que en México no vamos a aceptar, inclusive ya está en la Constitución, artículo 40, porque esa es la reforma, que a lo mejor pasa muy desapercibida, pero hay una reforma constitucional al artículo 40 de la Constitución. México no vamos a permitir la intervención extranjera. Eso es ilegal. Eso va contra la Constitución. Y ese es un salto muy, muy grande. Hoy Claudia Sheinbaum nos representó a todos los que formamos parte de este movimiento, y representó todos los valores buenos que necesitábamos. El mundo está viendo el discurso de Claudia Sheinbaum y se están quedando admirados, y mucha gente, yo he leído, que dice: nosotros quisiéramos tener un presidente de ese tamaño, una presidenta como esa. Y eso es lo que pasó hoy. Es la primera vez que yo me emociono con un discurso de Claudia Sheinbaum. Tengo que aceptarlo. No sé, César, si quieres decir algo. Les comentaba Tona del tema de, digamos, esta parte de apropiarse de ese espacio público, ¿no? Ese simbolismo que es el Zócalo, ¿no? Y bueno, pues es que creo que no hay que dejar a un lado esta parte, ¿no? O sea, no se puede desarticular un movimiento. Si te desarticulas, si te desvinculas, entonces pues no estás de alguna manera escuchando a las bases, ¿no? Escuchando al pueblo, conviviendo con ellos, escuchando las necesidades. Y Andrés Manuel, al lugar que llegara, siempre se presentaba pues en ese espacio público, ¿no?
en el kiosco, en el centro del pueblo, hacía asambleas. Él lo comenta, ¿no? Y llegaba con un megáfono. Y bueno, yo que participé muy de cerca con él desde 2006 en esta parte del gobierno legítimo, pues había compañeros que se iban a las giras con él y y sí, decía, no, pues al licenciado, pues le fue bien o no le fue tan bien, llegaron 15 personas, 20, después del descalabro de 2006, pues otra vez, ¿no? A picar piedra, a construir, pero la importancia de la apropiación de ese espacio, pues es fundamental, y sobre todo, pues la importancia geográfica, porque allí está el Templo Mayor, está Palacio Nacional, está la Catedral, ¿no? Y pues ha sido testigo de muchas luchas. Yo recuerdo, a mí sí me tocó el movimiento estudiantil del 99 y recuerdo en específico una vez que abarrotamos igualmente el Zócalo y llegamos y estuvimos allí, hicimos acto de presencia y culminó con que coincidía con un concierto de Madre Deus, ¿no? Y nos quedamos al concierto y fue muy significativo porque aparte también se solidarizó y bueno, ha sido, por eso vuelvo a recalcar, pues testigo de muchas luchas, ¿no? Y también de muchos atropellos, porque recordemos que los maestros hicieron su campamento en el Zócalo, en el gobierno de Peña Nieto, y el diálogo que encontraron fue el del garrote, ¿no? Llegaron, los golpearon, los madrearon y los sacaron, ¿no? A punta de toletazos y de golpes. Y cuando nos manifestamos también por el tema de Ayotzinapa, también recibimos lo mismo, ¿no? O sea, a mí esa vez, una de las veces que marchamos ahí, yo iba con unos compañeros, ellos estudiantes, obviamente más jóvenes, y pues íbamos en esa marcha, en una de las tantas marchas, y nos pegamos a una profesora y un grupo de la Facultad de Química. Nos pegamos con ellos, porque si no, nos hubieran detenido, porque detuvieron muchísimos en esa manifestación, ¿no? Entonces, es complejo, pero es necesario también apropiarnos y no despegarnos de el espacio público, ¿no? Y tener esa memoria histórica que también en el espacio público, como izquierda, nos han reprimido. Y a la derecha, nunca, ¿no? No se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Entonces, de hecho hay un diputado del PRI, el que tuvo el altercado con Noroña, donde subió una foto que dice, vean cómo Morena reprime, y había policías golpeando a una persona, ¿no? Pero era un maestro, y eso fue en el gobierno de Peña Nieto. Entonces todos en chinga en Twitter le dijeron, güey, pues eso fue con uno de los gobiernos de ustedes. Bajó la publicación, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? O sea, ellos mismos se hacen harakiri. Entonces, digo, tiene un significado y es importante seguir haciendo las veces que sea necesario, llenarlo, abarrotarlo, hacer acto de presencia allí, porque es fundamental conservar esa memoria histórica. Hasta ahí le dejo. Vamos a silenciar a la tonta de Pilar. Yo la verdad quiero imaginar que fue un acto que les llenó a quienes pudieron asistir de muchas emociones, de muchos sentires, de muchos sabores, de mucho aprendizaje también, ¿no? Em, Vimos y sabemos que llegaron muchas figuras a, a respaldar este movimiento, este evento más que nada. Ustedes detectaron, ustedes pudieron ver a,
no sé, a influencers, ¿no? Término que se usa sí o sí, a personas en el ambiente político, en el ambiente social, que son pues conocidos. Lo digo porque precisamente en los anteriores movimientos que han habido, se había presentado, y lo pude ver por un video tuyo, Francisco, una parte de personas jóvenes, ¿no? Ciertamente el ímpetu de querer ir, pues todos lo tenemos o no lo tenemos. Ajá. ¿Qué personajes pudieron detectar y por qué? ¿Se acercaron a ellos, los pudieron entrevistar? ¿Te quedaste con las ganas de entrevistar a alguien? Es que el día de hoy hubo tanta gente que no encontré a tantos. Me encontré a Nancy Núñez, que es la alcaldesa de Azcapotzalco, que Azcapo. cabe destacar que Nancy pues es mi amiga, eh, formamos parte de la misma generación de jóvenes del PRD en algún momento. Entonces, pues nos encontramos, nos dimos un abrazo, ¿cómo estás? Sacamos el video para TikTok, ya lo subí y todo. Eh, Iba con la gente de Azcapotzalco, es algo muy interesante. A la gobernante de Azcapotzalco que va con la gente de Azcapotzalco en medio. Eso no pasa. No me correteó nadie hoy. No pasa muy seguido. También me encontré. Por ahí me encontré a algunos influencers. De hecho, comí con Vicente Serrano, con Toño, que fue quien que me invitó. Me encontré aquí al influencer Cesarín. Yo soy un influencer. Entonces, pues ahí estábamos. No, a Talula no. Ahí estábamos en el Zócalo. Eh, Creo que en esta movilización hubo menos oportunidad de encontrarnos a las personas que siempre nos encontramos. Pues yo me tiro por viaje, me encontraba a Tatiana, a Torruco hasta nos hicimos cuates, Romo, a quién más me encontraba, a Noroña, había varias personas que yo me encontraba. Hoy sí fue muy difícil. De hecho fue una casualidad porque no tenía nada de internet y de repente ahí venía Cesarín, que me lo encontré, pero no nos íbamos a encontrar. Si yo hubiera tomado mi ruta de siempre, no lo hubiera encontrado jamás. Entonces, pues fue una manifestación muy multitudinaria. Pienso que los líderes sociales tienden a ir a pie, a no meterse por la parte de atrás, a no irse por el VIP, que sigue habiendo estas prácticas, ¿no? Siguen existiendo estas prácticas de exclusión, inclusive de algunas personas que estamos en el movimiento. Hay algunos malqueridos debido precisamente a la falta de cohesión política dentro de Morena, y porque ha llegado mucha gente de la política tradicional del PRIAN a Morena. Era obvio, es lógico. Morena es el aparato político más poderoso en este país. No le diría yo hegemón, sería un error. Pero sí es una fuerza que difícilmente encuentra oposición, y todo político que pretende vivir de la política tratará de ir a Morena. Y está en su derecho, además. Eso es lo más duro, ¿no?
Entonces, yo reformaría esa parte de la política burguesa para someter a la gente por lo menos a un examen, ¿no? Pero bueno, esas son mis ideas un poquito locas. César. Pues yo donde estaba me encontré al doctor Batis, pero pues él siempre va allí a ese lugar, entonces, pues Y al digo, papá de los bichir. y a la gente de Nice de Benito Juárez, y Ajá, estaba sí, ella. Estaba Emma, ¿no? Emma Ferrer. sí, 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 Es que está está. tan gorda que se ve desde abajo. Y ahí estaba, ahí Yo, había yo una vez fui con Emma en Michoacán a una campaña, una elección. Puta, nunca había sufrido tanto riesgo, ¿eh? Una persona con muy poquito sentido común. ya. Y pues ya posteriormente me encontré a Paco, posteriormente pues ahí iba también con otro camarada, también tiktokero, y nos encontramos a Vicente Serrano, iban a comer, me invitaron, nada más que pues yo iba con mi suegra y mi esposa, y pues la verdad teníamos otros planes y ya, gracias por la invitación, pero no pude. Y vimos a ¿cómo se llama? Cuitláhuac, ¿no? El exgobernador de Veracruz. Y fue todos, a todos los que yo pude ver, ¿no? Lo que pasa es que hay un punto importante que sí quiero retomar y que ya comentó Paco. O sea, sí hubo mucha gente que fue por convicción propia y porque está convencida pues del proyecto y de los beneficios que ha traído la cuarta transformación, y más que beneficios, la justicia social que ha acarreado el movimiento. Pero al margen de eso, pues es cierto, o sea, también el espacio público, así como de alguna manera se conquista, lo privatizan, ¿no? O mejor dicho, lo corporativizan. Y esta vez no fue la excepción. Desgraciadamente, allí la Croc, eh, yo vi gente de la eh, Croc y de la Cente y algunos otros No, que, del Cente, no de la Cente. del Cente, perdón, sí, del Cente, que, que que estuvieron allí, ¿no? Entonces, pues bueno, al puro estilo Fidel Velázquez, ¿no? Que pues quieren corporativizar, y tarde que temprano van a querer pasar una factura política, eso es indudable. Pero también esta contraparte de mucha gente que fue por convicción y fue convencida y gustosa a un encuentro con su presidenta. Y no dudo que también muchos de los que fueron allí, que fueron por el llamado corporativo, también hayan votado por Claudia, pero eso sí, no sé si quisieran ir o no quisieran ir, ¿no? O sea, ya allí en el pase de lista, pues eso es otra cosa. Pero bueno, esa sería mi impresión y mi aportación. Estamos a sus órdenes. Otra pregunta, hermanos, para establecer un punto más de vista. ¿Qué opinión les generó el discurso de la presidenta para entrar en materia? Pues a mí lo que me gustó fue esta parte de la soberanía, ¿no? De que, a ver, o sea, no somos colonia ni protectorado, ¿no? O sea, somos un país autónomo que
pues nosotros tomamos las decisiones. Entonces, es también pintar una raya con el país vecino del norte, pues, y que siempre, y que ha sido una constante desde la llegada de el presidente Andrés Manuel. Entonces, creo que reforzarlo y más en este sentido cuando está Trump, que es una ala derecha y de alguna manera anti inmigrante y todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues es bueno de alguna manera que se reafirme. Y bueno, también llamó a las cosas por su nombre, o sea, porque la derecha no se cansa, ha gastado muchísimo dinero en esta parte de decir que el gobierno de Andrés Manuel y de la doctora es un narcogobierno y creen que les está dando esa falsa retórica, esa falsa argumentación, les está ayudando y no, o sea, para nada, ¿no? O sea, el gobierno, el narcogobierno, lo estableció Felipe Calderón, porque allí pues estaba el superpolicía que ahorita está preso en Estados Unidos, ¿no? García Luna. Entonces, esta parte del golpeteo constante de la derecha, que es un narcogobierno, que no hay libertad de expresión, que son represores, que lo que pasó en la marcha de la pseudo generación Z, que eran más seniles que otra cosa, es algo muy parecido a lo que hizo Díaz Ordaz y el 2 de octubre, o sea, pero ni de chiste y ni de cerca. Entonces, pues esa parte también a mí me gustó, esa parte de llamarle a las cosas por su nombre, que ellos son los intolerantes, ellos son el narcogobierno y la otra parte de la soberanía. Yo me quedo con eso, a mí me gustó mucho esa parte y pues creo que muy bien en el discurso de la presidenta. A mí el discurso de la presidenta me representa completamente. Yo soy un poquito más contestatario, un poquito más... eh, a mí estos discursos en los que siempre se elevaba la figura de Andrés Manuel por encima de todo y, y no respondían a los ataques de la derecha, sino que más bien nosotros estábamos por encima de toda esa mierda y no contestaban, me parecía eh, que no que no cumplía con ciertas necesidades o ciertas ideas que uno tiene. Este discurso cumple con con toda esa necesidad de contestar. Claudia Sheinbaum afirmó que los jóvenes estaban con la cuarta transformación. Había muchos más jóvenes en la manifestación de hoy que, que en la manifestación de la supuesta generación Z. Que no es un gobierno antidemocrático, lo demostró con el tema del desafuero, la historia, que no se censura, que no hay represión, que el narcogobierno eran ellos, la gente del PRIAN, recordando su lugar, pues el lugar de cada quien. Entonces, desde mi punto de vista, este discurso cumple completamente. Además, la forma en que se pronunció, creo que Claudia Sheinbaum ha mejorado muchísimo su oratoria. Una oratoria de una estadista a nivel mundial, de una persona que estaba en pleno uso
del lugar, del momento, de la posición que tenía como única oradora, como líder política de este país. Claudia Sheinbaum fue en en este discurso, en este evento, el personaje central y representó a cada uno de los que estábamos ahí. Yo sí grité con toda facilidad que era un honor estar con Claudia hoy, con todas las diferencias que ideológicamente yo confirmo. ¿Me voy a callar? Una parte del discurso de Claudia lo considero un discurso muy pasional, muy lleno de sabores para México democrático. Dice ella, no estamos solos. Nunca voy a traicionar y cada segundo de mi vida está dedicado a la construcción de un México justo, independiente y soberano. Somos mexicanos convocando a consolidar el renacimiento de México, a no perder, sino al contrario, a avivar más la llama de la esperanza. Claro. A mí me gustó, no me pareció tan pasional. Me pareció, me pareció una arenga hacia el patriotismo, hacia el arraigo del patriotismo que hace falta rescatar. Muchas veces los líderes populistas, como lo es la gente de la 4T, tienden a ensalzar el patriotismo pues para tener una comunión con el público. Y eso se logró hoy. Para mí, el discurso de Claudia Sheinbaum no tiene ninguna falla, ninguna falla. Estoy completo. Y además me representa absolutamente. No me parece pasional, me parece inteligente. Tocó cada uno de los temas necesarios. Y estoy completamente contento de haber acudido. Y además me hace militante del movimiento en el que estamos. Incluso, reitero, con las diferencias ideológicas que he confirmado que tengo con la gente de Morena. ¿Qué diferencia hay entre el discurso de Andrés Manuel y el discurso de Claudia Sheinbaum, Paco, César? César, pues, Adelante, Marita. Pues creo que de entrada Andrés Manuel, pues es la figura, ¿no? Y sus discursos siempre fueron bien pensados y aparte de eso, pues bastante pasionales, ¿no? De alguna manera, pues, no quiero decir incendiarios, pero a final de cuentas la gente se envolvía y se apasionaba con ellos. A diferencia con los discursos de la doctora que pues son más estructurados, eh, más de alguna manera pensados, más uniformes, pero por lo mismo pues son bien pensados y bien hechos, o sea, toca los puntos importantes y fundamentales. Y pues indudablemente yo me quedo, o sea, este discurso de la doctora fue muy bueno, pero yo me quedo con los discursos de Andrés Manuel, cabrón. O sea, los discursos de Andrés Manuel pues, son los del Tata, los del Tlatoani, los de como le quieran llamar, pero a final de cuentas es el que picó piedra y es el que, gracias a él,
está esta cuarta transformación. Adelante, hermano. Yo considero que la figura de Andrés Manuel es absolutamente reverencial. Cada vez mientras más lo veo hacia el pasado, más lo veo como una especie de tlatoani o de líder moral que nos demostraba hacia dónde teníamos que ir, cómo nos teníamos que expresar, qué era lo que nos tenía que interesar, cómo es que nosotros, o sea, nos dio un espíritu de cuerpo, una mística, más que una ideología. Se basó mucho en esta necesidad de compenetrar el sentimiento patriótico de los mexicanos más allá del fútbol. Por cierto, no sé cómo quedó el Cruz Azul. Más allá del fútbol o de la o de los honores a la bandera. Entonces, yo estoy muy claro que Andrés Manuel tuvo esa posibilidad de hacerlo desde su posición como líder moral, líder histórico de del movimiento y como el máximo político que nos ha tocado ver, por lo menos a quienes estamos en este live o quienes vivimos hoy en México. Creo que personajes tan fuertes no ocurrieron hace de 100 años para acá. No tuvimos a nadie como Andrés Manuel López Obrador, y eso es muy importante de entender para quienes estamos luchando por cambiar este país. Claudia Sheinbaum evidentemente tiene la vara muy alta porque no es ese personaje histórico, no es la líder moral, no es la líder moral del movimiento, pero sí es la líder política y sí es la heredera política de Andrés Manuel, su sucesora, y por lo tanto tiene un peso específico actualmente. En el tema de la coyuntura, creo que la amenaza de golpe de Estado, de romper con el orden democrático que tanto nos costó lograr, nos pone en la necesidad y en la magnitud, tiene una magnitud tan alta que quizás podríamos hacer una comparativa de este discurso con todos los de Andrés Manuel López Obrador, y yo podría poner en una mayor importancia política. Es como el rey de Inglaterra declarando la guerra a Alemania. Es como un discurso de Winston Churchill en las horas más oscuras del ataque alemán. Es como esos discursos tan importantes, a lo mejor como César dirigiéndose a sus huestes para invadir Inglaterra o a las Galias. Me parece que el discurso de hoy está por encima de cualquier discurso que hayamos escuchado, por lo menos en los últimos 10 años. Ni todos los discursos que se pronunciaron en la Asamblea General de la ONU fueron tan importantes como el de hoy. Hace falta ver las reacciones del pueblo
la cara del pueblo, cómo reaccionaban ante las palabras de la presidenta, para entender que lo que se decía tenía una importancia primordial. Recordar la historia, recordar de dónde venimos, recordar que somos un país con una fortaleza cultural, con un sentimiento patriótico, con una cohesión histórica, que venimos de una historia. Señores, se habló hasta de Juárez, de los sentimientos de la nación, de Guerrero, de Zapata, se habló de todas las personas que lucharon, se habló de las mujeres, Leona Vicario, todas las personas que han luchado porque este país tenga la riqueza que hoy tiene. Entonces, yo hago ese análisis sobre el discurso de Claudia Sheinbaum hoy y creo que es un discurso de lo más histórico que podemos nosotros encontrar. Es más, si tienes la versión estenográfica, compáralo con cualquier discurso de Andrés Manuel y este es más importante. Un plan de trabajo debidamente ordenado para nuestro país. Ahora, Laisa, no te quieres preguntarle algo más, amiga. No te escuché lo último. De que Laisa, si tiene otra pregunta que hacerle. Laisa. Bueno, les pregunto yo. De las concentraciones de AMLO en el Zócalo capitalino y con las de Claudia, ¿hubo diferencia en esas concentraciones, amigo? No te entendí. En las concentraciones en el Zócalo que ha habido con Andrés Manuel, ahora con la presidencia, con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿hubo alguna diferencia? ¿Notaron algún cambio en la gente que iba? Yo pienso que hoy la gente estaba más consciente de lo que está pasando que nunca. Pues sí, o sea, lo que dice Paco, pero aparte de eso, la parte corporativa, indudablemente, o sea, porque con Andrés Manuel no te daba esa parte, pues, o sea, porque era la construcción de un movimiento. Ahorita como ya hay una consolidación de ese movimiento dentro de las estructuras de gobierno y hay espacios de poder en disputa, pues obviamente viene la parte corporativa para intentar pasar la factura política y reclamar esos espacios, ¿no? Que por desgracia, pues, o sea, nosotros ahorita nos estamos centrando en el tema de el zócalo, la concentración, el discurso de la presidencia, etcétera. Pero el gobierno, la estructura de gobierno, ya es otro tema también, porque a final de cuentas, eh, si bien es cierto, hay comandante, o en este caso comandanta suprema, que tiene un direccionamiento y creo que va bien el rumbo del país, no así a veces dentro de esa estructura de gobierno jala parejo, ¿no? Y lo sabemos perfectamente, ¿no? Con pues algunos diputados, senadores, gobernadores, que a final de cuentas
el movimiento tendría que ser inteligente e ir aislando a esos pues malos elementos, ¿no? Que a final de cuentas lo que quieren es seguirse perpetuando en el poder y lo que menos les interesa es esa parte ideológica. Lógicamente, sí hablan y la cuarta transformación y bla, 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 pero ni siquiera saben ni qué es eso, ¿no? Ustedes creen que el pinche diputado ese que era actor de televisión sabe la importancia o la magnitud de la cuarta transformación o lo que se sufrió o lo que se pasó para que llegara este gobierno. Pues no, o sea, a final de cuentas, ¿no? O sea, y como ese muchos allí que están colgados y que dicen, sí, y la cuarta, y no saben ni de lo que se está hablando. Para muestra un botón, Tona. O sea, la candidata que nosotros tuvimos aquí en Coyoacán, Hanna de la Madrid, ¿no? Que tanto hablaba en contra de Giovanni, bla, bla, bla. No sabía ni madres de la cuarta transformación. Le dieron una pinche candidatura y ella era más de derecha, es más de derecha que creo que, este, no sé, los de derecha, pues. O sea, pero el punto aquí es de que tiene poco y ya sale fotografiada con el alcalde de aquí de Coyoacán, con este Giovanni, y que ya están trabajando juntos. O sea, pues qué pinches consecuencias son esas, ¿no? Lo que nos encontramos con la falta de congruencia del partido, la falta de congruencia en lo que se propone y lo que se hace, pues. Falta de congruencia y es una inconsecuencia política. O sea, no es gente que a final de cuentas sea una aliada del pueblo, sino todo lo contrario. O sea, ellos buscan el espacio político por una cuestión de ser acomodatarios, ¿no? De poder llegar allí y acomodar también a su familia o sus cuates, o ellos tener una solvencia, pero lo que menos les importa es la comunidad, porque después de la elección, cuando regresó Hanna y empezó a hacer trabajo de base y hablar con la gente, pues nunca, no tienen arraigo, por eso perdieron. Y si vuelve a suceder esa tontería aquí en Coyoacán de que le den la candidatura a alguien externo, o no nada más aquí, sino en cualquier otro lugar, municipio, alcaldía, estado, pues esos son los resultados. Pero ¿quién les permite el acceso a esos niveles de participación, hermano? Pues por desgracia la dirigencia que es lo que estamos platicando, que una cosa es la directriz que trae Claudia, que no es malo, y por otro lado, pues es la estructura de gobierno, y por otro lado es la estructura de partido, que por desgracia no da el ancho. Bueno, regresando al tema, estuve en varios en vivos el día de hoy, escuchando a la gente de la mal llamada oposición, pero bueno, nada más como un grupo de personas con descontento de hacer ellos mismos, que se odian hacia ellos mismos y que odian todo lo que les acerque, entendiendo el odio como una psicopatía de un enojo descontrolado, de lo cual no puedes hablar con una persona con esas características. Pero hacen críticas como al grado de decir la distribución de la gente que está en el Zócalo. Diciendo, mira, esos están del mismo color de guinda. Mira, esos tienen banderas y están ordenados de tal forma. Lo que ellos no saben es que tenemos más de 80 años en ese ámbito de las marchas y ya nos organizamos de manera más en forma, ¿no? Y la gente de la mal llamada oposición apenas están comprendiendo lo que es pisar el Zócalo y lo que eso representa. ¿Qué opinas? Yo comento, a ver, es por ejemplo lo que nos sucedió, pues bueno,
Hoy, mi suegra se pone a platicar con unas personas y ya bajando el elevador al final del evento y yo traía un suéter de la universidad y dice, ay, no, pues sí, Pumas, y, ¿no? Entonces te identificas, ¿no? Porque bueno, uno estudió allí en la UNAM, yo hablé con las señoras, ellas también habían estudiado allí, mi chava también, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a comentar y decimos, bueno, es que, pues, a final de cuentas, dentro de la izquierda hay gente analítica, pensante, que formula argumentos que a base, pues, de estadísticas o de parámetros de medición, te comentan cómo pues ha mejorado la situación del país, la cuestión gubernamental, pero del otro lado de ¿qué te encuentras? Te encuentras el insulto y la descalificación de facto, o sea, sí, de facto, ¿no? O sea, hay un insulto, eh, morenacos, come cuando hay, come tortas, bla, bla, bla. ¿No? O como la señora que iba en la marcha y le dijo al presidente, indio, patarrajada, bla. Pero eso son palabras huecas y vacías que no tienen ninguna argumentación. O sea, ¿dónde está el poder de análisis? Y hablan desde el resentimiento, desde el desconocimiento y desde la descalificación, desde el odio. Y de este lado no. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, porque cuando entrevistan a alguien, empieza, es que, no, como la famosa chava que entrevistó Máximo Allende, ¿no? Es que Morena son comunistas, son, come niños, son satánicos, o sea, una va, no, una sarta de tonterías que no hablan desde una argumentación inclusive lógica. Entonces, desde este lado, pues está esta contraparte, ¿no? Que se formulan, pues de alguna manera, estas argumentaciones, este poder de análisis, y generas comunidad. Porque al ir tú a una marcha o una concentración de este tipo, pues ya te encontraste con tu vecino, o a lo mejor no tu vecino, pero una gente que viene de Oaxaca, de Chiapas, unas señoras que vienen de Benito Juárez o de la Miguel Hidalgo, y entonces empiezas a platicar. Y ese intercambio, pues estás generando una interacción social y estás generando comunidad. Y eso la derecha no lo entiende porque la derecha está en una burbuja de privilegios que no quiere perder. Y hay gente que es pobre, como la señora que insultó al presidente Andrés Manuel, porque cuando la entrevistan en su casa, sus paredes ni siquiera están aplanadas, son de ladrillos y vive de una manera precaria. Pero eso sí, cobra su pensión del bienestar y de alguna manera protege o sirve o de alguna manera pues apoya a los que la subyugan. Entonces son personas que están alienadas y que lo peor de todo es que ni siquiera lo saben. Entonces ese es el punto, ¿no? Que ellos hablan desde el odio y nosotros desde el raciocinio, desde el conocimiento y desde la esperanza y el amor. Esa es la diferencia. Perfecto, pues bueno, esas son todas las preguntas que traíamos. Y unas más que fueron saliendo a la par. Me quisiera cerrar con parte del discurso que dijo Claudia, que es lo que incentiva a seguir luchando y creyendo en la cuarta transformación.
Creemos en la justicia y la transformación. Significa nunca dejarse del pueblo, predicar siempre con el ejemplo. Eso le dará siempre larga vida a la transformación de México. Claudia Sheinbaum Pardo. Pues bien, muy bien, súper bien. Amigos, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran cerrar? Me doy por bien servido. Estuvo interesante el ejercicio. A lo mejor me faltó dinámica porque hubo quienes querían entrar y también hubo preguntas abajo que querían tocar algunas personas. Pero bueno, Sí, abrimos un espacio para que quieran, si hubiera alguien comentar algo rápido. Ya son las 12 de la noche. yo creo que la exa se quedó dormida. Es normal. Siempre se duerme. Generalmente mis likes la dejan dormida. Bueno, Pues Paco, dar los honores del cierre de tu en vivo. ¿O quieres comentar algo más, Paquito? Cesarín. no, pues estuvo interesante. Yo estoy muy contento con el discurso de Claudia, ya lo dije, y creo que tenemos que entender que detrás de todo lo que hoy vivimos, para quienes tenemos muchos años en el movimiento, Cesarín obviamente más porque está bastante viejo, Ay, cálmate, Soy más viejo yo, pinche compadre. jovenazo. No mames, tienes 43, güey. O sea, tengo te llevo 40, güey, por uno, güey. tengo Yo tengo, 40, yo tengo 54 y no digo nada. tengo 40, güey, yo soy un joven estudiante universitario, entonces, Colega. futuro abogado, 9.5 de promedio. Entonces, por favor, diga Fidel. Fíjate que una parte interesante que me gustó mucho ahorita que hablan de Fidel Castro fue el diálogo con la gente cuando les preguntó respecto a la ¿Qué orden somos? con la Bueno, máxima, ¿qué somos? con la máxima, ante la máxima nos dio la máxima obradorista, que por el bien de todos y toda la gente de Venezuela lo contestó. Ah, sí. Y no, eso fue emblemático, eso fue lo que marcó la pauta a un discurso estructurado, un discurso convencido de un trabajo de izquierda, un trabajo social que llena de triunfos para mucha gente que no había alcanzado una justicia social durante muchos años. Sí. Y un poquito los honores, hermano, gracias por tu espacio, gracias por el tiempo. César, gracias por rellenarte, amigo. Bien cansados de lo del Zócalo. Esperaremos sus videos con gusto para verlos, para ver las peripecias o los eventos que Pinche, pasaron. el TikTok no está promoviendo mis videos. Es que son ya también muy aburridos, Paco. Debes de cambiar tu dinámica. No, los videos de las marchas fifís me los supercalifica y les da para arriba. Pues sí, porque todo el mundo se ríe de los bueno, ni siquiera son fifís, pero bueno. Dice, la derecha solamente, explícame eso, sí, solamente saben mentir, están basados en la ignorancia, en la mentira. Pero no sufran calenturas ajenas, ¿a poco ustedes son de derecha?
Yo no los veo en la revista Orbes. Pues no. ¿Por qué gente trabajadora se considera de derecha? Es increíble. Es Oye, desclasado. precisamente una de las señoras, pues que platiqué con ellas, que pues obviamente tú sabes, la bandita de Benito Juárez es media especial y exquisita, estaba diciendo, ay no, es que yo cuando llego a la casa de mi mamá, está la muchacha que hace el aseo y se pone a decirle a mi mamá que cómo es que defiende la cuarta transformación y eso, y que antes estábamos mejor, y que no había tanta violencia, bla. Pues güey, una persona alienada, güey, aspiracionista, que a final de cuentas, pues por desgracia, eh, compra todo lo que, la basura que dice Alarraqui y la basura que dice TV Azteca, güey. Las hay. Pero hay gente también que también está muy, muy abajo y que pues pone la mañanera, pone videos, ¿no? De gente que informa y que no es tendenciosa y se hace de un criterio y allá agarra un periódico y lo lee, un artículo, un video. Entonces, hay de todo, pero de que si hay gente pobre que está todavía con esa venda, sigue habiendo, ya menos, pero lo sigue habiendo. Desgraciadamente no saben lo que es ser perseguido político, hermano. Como tú sabes, en la época de Miguel de la Madrid López Portillo, el domingo fue perseguida políticamente por el secretario de Educación Pública, Reyes Heroles, Sí, al grado de que llegó la Interpol México en esa época a detener al señor padre en 2 ocasiones. no, pues a mí me tocó en el movimiento estudiantil, a nosotros nos tocaron que nos giraran órdenes de aprehensión y a muchos cuates y unos se fueron a resguardar con familiares y otros ya ni salíamos, o sea, la llamada cacería de brujas estuvo cabrona. O sea, Es para que los que hay mucha vivimos gente, los años del PRI gobierno, estuvo complicado, pues. hay mucha gente que se dice de morena, de izquierda, que criminaliza a los estudiantes, güey. Pues esos, entre esos tu cuate, bueno, ya no voy a No, no. decir quién. Pero esas personas no tienen ninguna base política dentro de la izquierda. No son, güey. Pero ahora son hasta influencers, güey, Pues sí, de la hasta izquierda. manejan los medios. Está cabrón. Es que sí está cabrón, pues. O sea, gente que se dice dentro de la izquierda y se la pasa atacando los derechos de los trabajadores, criminalizando a De los los maestros, maestros. este, golpeando, siendo clasistas, golpeando a los migrantes, siendo racistas. Eso, pues no, ¿eh? No puede ser obradorista y ser un pendejo de derecha, güey. Por tu ignorancia, además. Pero bueno, eso, eso está ahí y está para un estudio sociológico a posteriori. Compañeros, pues vamos cerrando. Muchas gracias por estar, por este Oye, ¿y ejercicio. Laisa qué le pasó? ¿Eh? ¿A Laisa qué le pasó? Se durmió. Oh, ok. No la conoces. No, no la conozco y no sabía que le pasaba eso, pero bueno, está bien que bueno, también que... ¿Es que? ¿Es maestra? No, no trabaja en una escuela, es supervisora, güey.
Sí, 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 que levantar temprano toda la semana. Sí. Ah, súper. ¿Es como inspector escolar? Ajá. Pues, Ah, ya. trae una chamba muy, muy pesada. Sí, pues sí, porque tiene que ir a varios planteles y verificar y todo. No, sí, Sí. pobrecita. Así es, Luis Carlos Puente. Mucha gente nos quedamos dormidos. En un principio también me quedaba dormido en los en vivo. Yo una vez me quedé dormido en un live mío. Es que el Cesarín, habla muy lento. Me duerme. Ah, no mames. No, no digas mamadas, güey. O sea, no te quejabas de nuestro presidente que hablaba así. Y No, si pero te es que el quejas de mí, presidente güey. dice cosas inteligentes. Yo digo cosas chingonas, güey. No mames. Me haces. No, no. Bueno, ejemplo, ya de lo que tenía que dar. Ya estamos hablando de cosas más profundas, sentimentalmente hablando. Paco, muchísimas gracias. César, muchísimas gracias. No, al Yo contrario, a también ti, estoy. Qué día tan cansado, la verdad me cansé. Y recuerden, como diría Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, amigos. Mensaje para la gente El de pedo, Dios. compadre, es que ya no somos jóvenes, menos Cesarín. Cesarín es más viejo. Les mando un abrazo, cuídense mucho, gracias por el Un espacio. abrazo. un abrazo, bandita. Ah, ya llegó mi carringi. Viva Palestina libre. Viva. Viva la revolución Viva, viva bolivariana. Palestina. La revolución cubana. Patrio mate, venceremos, compañeros. Vámonos ¿A dónde? a dormir, güey. Ah, órale. Descansen. Abrazo. Bye.